Saludos a todos los que nos escuchan. Que la gracia de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. En esta oportunidad el título de la enseñanza es Gog y Magog, y que yo llamaría esto prácticamente la tercera parte del Apocalipsis según la doctrina de Jesucristo. La segunda parte se llamó la revelación de Jesucristo. Y esta parte, Gog y Magog, tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Y en esta oportunidad vamos a tratar de ser concisos. Y en el video anterior quería hacer un paréntesis. No sé por qué razón escribí Gomorra y todo el rato estoy hablando de Gomorra, que Lot salió de Gomorra y en realidad salió de Sodoma. Pero como están ligadas las dos ciudades, Sodoma y Gomorra, por alguna razón humana estuve diciendo eso, pero no tiene mucha relevancia o hace alguna diferencia. Esa es una aclaración que quería hacer. No edito mis videos, ni quito ni pongo, sino lo que sale en ese momento es lo que enseñamos y entregamos. Así que, en primer lugar, quiero ir a la palabra de Dios, donde vamos a ver que Apocalipsis no es un libro cualquiera, ni mucho menos, porque Jesucristo, dice la Biblia, que siempre habló por parábolas. Y en Lucas 8, versos 9 y 10, la palabra del Señor dice así. Un día le dijeron sus discípulos esta palabra. Los discípulos, Lucas 8, 9, dice, le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Porque él estaba hablando la parábola del sembrador, que en Marcos, cuando los discípulos le preguntaron en el Evangelio de Marcos, el Señor le dice, ¿cómo van a entender las demás parábolas? Que la parábola, la que se llama del sembrador, ese es lo que se le ha puesto ese título para que todos nos entiendan. En Marcos el Señor le dijo a sus discípulos, ¿no entendéis esto? ¿Cómo van a entender todo lo demás? ¿Por qué les dijo eso especialmente en la parábola del que siembra la semilla? Porque en esa parábola, cuando el sembrador siembra, dice que vienen las aves del cielo y arrancan o se comen la semilla antes que quede sembrada en la tierra. Y él explica que es Satanás, que no deja que la gente entienda. Entonces, por esa razón él dijo, ¿cómo van a entender todas las demás? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿qué significa esta parábola? Entonces el Señor Jesucristo en el versículo 10 les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea que el Señor no podía mentir. Dios es verdad y lo que Él habla es verdad. Pero a la misma vez Él se guarda el derecho de revelar y hacer entender sus misterios. Si bien es cierto, Él no puede mentir, pero Él cuando habla por parábolas dice la verdad, pero de una manera que la gente escuchando no entiende, viendo no lo pueden ver. Y eso es lo que significa la palabra misterio. La palabra misterio es una palabra en griego que significa musterión. Musterión. Y esto lo hemos dicho varias veces. Musterión significa un conocimiento retenido. Un conocimiento retenido. Un misterio no significa algo falso, algo fantasioso, algo imposible o algo que no se puede entender o que no se puede alcanzar. Un misterio simplemente significa un conocimiento retenido, lo que es musterión. Entonces, quiero poner una base para enseñar esta enseñanza que le he titulado Gog y Magog, porque me han escrito muchos
que con toda sinceridad me dice: Felipe, no entiendo, o sea, cómo es lo del milenio, porque la Biblia dice que después del milenio es que Satanás sale a engañar, y entonces Gog y Magog, ¿cuándo es que se produce? Y hay muchas preguntas, muchísimas preguntas, y entonces he tratado de responder individualmente, pero es mucho. No puedo hacerlo a todas las personas que me escriben, pero a todas aquellas que tienen una necesidad sincera de saber la verdad. Hay una promesa divina. El Señor Jesús dijo que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. O sea, está asegurado que el Señor va a dar al que le pida, que va a abrir la puerta al que esté tocando, y que al que esté buscando va a encontrar, porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre. O sea que el Señor se da cuenta cuando somos sinceros y queremos saber la verdad. Pero si nosotros vamos con conocimientos, digamos, preconcebidos, con nuestra agenda, en otras palabras, como que vemos, entonces el Señor dijo: yo para juicio he venido, para que los que ven sean cegados. O sea que cuando uno se acerca al Señor, como dijo Pablo, el que quiera hacerse sabio, el que quiera conocer la verdad, el que quiera adquirir el conocimiento que viene de Dios, hágase ignorante, número uno. Pero si tú tienes tu agenda o has escuchado enseñanzas que desde siglos y decenas de años se enseña, y tú lo has tomado como que eso así debe de ser, sin haber buscado la verdad delante de la presencia de Dios y en su propia palabra, entonces es muy probable que tú hayas estado continuando y siguiendo una enseñanza, una tradición equivocada. Y estás equivocadamente o honestamente en un error. Entonces, ¿por qué voy a poner esta base? Porque el Señor dijo lo que dijo: a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora, en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 16, Pedro dijo: porque voy a leerlo, Dios mío. A ver, no quiero inventar. 2 de Pedro 1:16 dice: porque no os hemos dado a conocer, porque no os hemos dado a conocer, que dice, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para los que me conocen, cuando yo enseño, yo no me salgo del contexto, no invento un tema o una agenda mía propia usando las Escrituras. No, Dios me usa a mí con su Escritura. No me aparto. Estamos hablando del tema. Pedro, en 2 de Pedro, está hablando del tema. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está hablando del tema, porque Apocalipsis es la venida de nuestro Señor, las cosas que van a suceder pronto, la revelación de Jesucristo que Dios manifestó y se la entregó a Juan por medio de su ángel, de las cosas que van a suceder pronto. Y dice: bienaventurado el que oye y lee. Entonces, y guarda las palabras que están en esta palabra profética en Apocalipsis. Y entonces Pedro dice que él ha hablado y ha dado a conocer la venida y el poder de nuestro Señor Jesucristo, pero dice: no siguiendo fábulas artificiosas. O sea que cuentos artificiosos, fábulas, o sea, cuentos de cómo va a ser, inventándose un montón de fábulas, sino que él dice: no, yo vi su gloria, yo sé de qué estoy hablando. Porque a él y a los otros que estaban con él les dijo el Señor: esta es la interpretación de la parábola. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 1, allí también el Señor Jesucristo dice lo mismo en otras palabras. Apocalipsis capítulo 1. Entonces, dice el versículo 19. Vamos a leer. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, dice la palabra de Dios: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. O sea, ¿a quién le dice esto?
aquel que está hablando en el versículo 10 dice, yo estaba. ¿Quién? Juan. Está hablando Juan el apóstol. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea que él estaba en el Espíritu más de 2000 años en el futuro. ¿Cuántos? No sabemos, pero una cosa es segura, más de 2000 años en el futuro. Entonces dice que él estaba en el Espíritu y se había ido al futuro y estaba en el día del Señor. Entonces el Señor comienza a hablar con él y empieza el apóstol diciendo, oí una voz detrás de mí que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y etcétera. Va hablando varias cosas. Y luego dice que él tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol, etcétera. O sea que de su boca salió una espada. Sus ojos eran como llamas de fuego. Y tenía 7 estrellas en su mano. O sea que cuando estamos hablando de todas estas cosas, el Señor le dice en el versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. O sea, cuando Él le dice, escribe las cosas que has visto, ¿qué es lo que vio? Lo que está escrito, lo que se le dictó. Y luego dice las que son, o sea, la que te está hablando y las que van a ser después de estas. Y él le dice, el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En otras palabras, lo que el apóstol vio en la mano, vamos a decir, unas estrellas. Pero eso fue lo que vio. Pero el Señor le dijo que las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Que si el Señor no le revela al apóstol el misterio, no lo iba a entender. Por eso que el Señor dijo en el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas. O sea, Él lo dijo, el misterio de las 7 estrellas, de los 7 candeleros, de la espada aguda. O sea, todo lo que el Señor hablaba lo dijo desde un principio, por parábolas. Pero que a sus discípulos se los declaraba todo. Entonces se cumple lo que él dijo al principio. ¿Por qué pongo todo esto primero antes de empezar a enseñar? Es que Apocalipsis, vamos a suponer Apocalipsis, fue escrito como en un rollo o un libro, lo que llamamos nosotros, y casi todas las epístolas, no casi, sino todas las epístolas del apóstol Pablo y Pedro, no tenían capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y ni mucho menos tenían los versículos en el medio. Las sociedades bíblicas tomaron una inteligente decisión que para poder ayudarnos y entender y comunicarnos mejor y saber dónde estamos hablando, en qué parte de las escrituras estamos estudiando, refiriéndonos o etcétera, entonces se introdujo la numeración por capítulos y versos y algunos hasta le pusieron títulos en el medio. Por ejemplo, en el capítulo 1, en esta versión de la Reina Valera dice la revelación de Jesucristo. Después entre el versículo 8 y 9 dice una visión del Hijo del Hombre. En el capítulo 1 cuando termina dice mensajes a las 7 iglesias y etcétera. O sea, si vamos a adoración celestial, por ejemplo acá dice en el capítulo 4 cuando empieza. O sea, eso no es revelado.
Lo que es revelado es la palabra que él habló, pero no los capítulos y los versículos, y mucho menos los títulos, y mucho menos si nosotros pretendemos conocer lo que él dijo a través del intelecto, a través del razonamiento, vamos a estar más confundidos. De manera que para poder entender, tenemos que saber lo que el Señor primeramente dijo. Él dijo que él iba a hablar por parábolas. Y que a los otros, a las personas no lo iban a entender, que teniendo ojos no lo iban a ver y teniendo oídos no lo iban no iban a oír. Entonces, pero él habló la verdad. Por eso es que tenía que ser por parábolas. Entonces, vamos a continuar con Apocalipsis en este tema de Gog y Magog, y vamos a recorrer las Escrituras, pero con una base, con un fundamento. Ya sabemos, para los que me conocen, el fundamento que yo tengo, y es el único que no se puede añadir otra cosa sobre eso, es las palabras del Señor Jesucristo. Y estábamos en Mateo capítulo 24, donde vamos a ver ahí la línea del tiempo. Vamos a ver allí la línea del tiempo. En esta línea del tiempo vamos a ver que Gog y Magog entra en algún momento, y vamos a leer Mateo 24, versículo, vamos a leer desde el versículo 3. Estando él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, podemos ver que 2000 años atrás, cuando el Señor estaba aquí, vamos a poner una cruz, y el Señor sube en las nubes. Entonces empieza la iglesia a empezar a predicar el evangelio, y ya pasaron bastantes años, pasaron 2000 años. Y él dijo, cuando le preguntaron qué va a hacer, van a ver, como dice aquí, oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Entonces, es verdad que han habido guerras mundiales, pero esas guerras mundiales no han sido en una totalidad del 100%, porque hay gente que ni se enteró que hubo una Segunda Guerra Mundial en algunos continentes, o sea, en algunas islas, en algunos países. No fue a nivel mundial en su 100%. Pero él sí dijo, y vamos a establecer la línea del tiempo en base a lo que él dijo en versículo 7. O sea que, porque, dijo él, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y añadimos lo que dice en Lucas, que iba a haber angustia de gentes por el bramido y las olas del mar, iba a haber tsunamis. Entonces podemos establecer la línea de acontecimiento que va a suceder según la doctrina de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber guerras, hambres, terremotos, pestes, tsunamis. Y luego dice: y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea que va a haber persecución, va a haber ejecución por causa del nombre, va a haber traición, porque dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Va a haber engaño, va a haber traición entre hermanos, va a haber falsos profetas. Y entonces dice más, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, dice, vendrá el fin. Y ahí está toda la línea de Apocalipsis. O sea que desde el versículo 7 hasta el 14, o sea, yo diría, de Mateo 24:7. Y repito, esto es para
que nos comuniquemos y nos podamos entender. Ya expliqué que los capítulos y los versículos no necesariamente es lo que es en el sentido de entendimiento a la palabra. Pero esto es una herramienta para nosotros. O sea, de 24:7 hasta Mateo 24:14. O sea que en 7 versículos prácticamente está todo Apocalipsis. Alguien dirá, o alguien se rascará la cabeza, ¿cómo es eso? Bueno, si vemos la pregunta que le hicieron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo y cómo va a ser cuando tú vengas y todo. O sea, la pregunta estaba clara en Mateo, se la hicieron en Marcos, en Lucas. Y entonces él empieza, dice, oirán esto, pasará esto, pero dice, aún no es el fin. Porque cuando ya venga el fin, dice, ¿qué va a pasar? Y empieza en el capítulo, el versículo 7. ¿Qué va a pasar? De acuerdo a lo que dice Mateo del 24:7 al 24:14, va a haber guerras, va a haber hambre, hambrunas, va a haber terremotos, pestes, va a haber terremotos, no sé si alcanza, terremotos, va a haber persecución, va a haber traición en traición entre el pueblo de Dios, porque dice los hermanos, va a haber engaño, va a haber falsos profetas, y esto va a haber pues milagros, señales engañosas, señales mentirosas, como dice. Y también va a haber tribulación, dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Va a haber ejecución, va a haber ejecución. El amor se va a enfriar, o sea que va a haber una presión. El amor se enfría, o esa palabra enfriarse es una palabra donde dice el amor. Dice, el amor de muchos se enfriará. Esa palabra enfriará es una palabra en el griego que significa sucho, que significa soplar. Es como que se va a ir, se enfriará. Entonces, y luego el evangelio será predicado. Va a haber predicación, testimonio. Va a haber predicación del evangelio. Y va a haber testimonio. Y el versículo 14 es lo que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿En dónde? En todo el mundo, todo el mundo. En todo el mundo. O sea que básicamente aquí está todo Apocalipsis, de acuerdo a la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y entonces vendrá el fin. O sea, ¿yo por qué tengo que contradecir lo que dijo el Señor? ¿Yo por qué tengo que tener la altivez y la soberbia de decir, no, 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 ahí no es el fin todavía? ¿Por qué? Lo que pasa es que el versículo 15
que lo pusieron para entendernos dónde estamos hablando, que no está inspirado ese número 15. Dice, por tanto, cuando veáis, o sea que la palabra de Dios es una secuencia de revelación como a Dios le plació entregarla. Por eso que Él eligió a 4 hombres para dar testimonio de lo que Él dijo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él quería asegurarse que 4 hombres digan y den el testimonio de lo que Él dijo. Porque no se confió de solo uno, 4 testimonios. Entonces, estamos viendo que aquí Mateo nos dice que en el versículo 14, que él dijo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Quiere decir que cuando empezó él hablando, porque habrán guerras, hambrunas, pestes, tsunamis, vamos a poner aquí los tsunamis, va a haber traición, va a haber ejecución, va a haber persecución, va a haber martirio, o sea, porque dice a muchos matarán. Va a haber mucho engaño, van a haber falsos profetas, señales mentirosas, el amor de muchos se va a enfriar, pero también va a haber predicación del evangelio para testimonio a todas las naciones. Y entonces viene el Señor y cuando Él viene se acaba todo. Entonces, vamos a enseñar aquí que cuando Él viene se acaba todo y ese juicio. Y entonces, ¿dónde están los 1000 años? ¿Dónde está el milenio? Eso es lo que vamos a aprender ahora a través de la palabra de dónde está Gog y Magog aquí. En esta línea, de aquí, aquí. ¿Dónde está todo Apocalipsis? El Señor dijo en Marcos... Ya lo hemos leído, Marcos 13, 23, hablando a sus discípulos, he aquí se los he dicho todo antes. Hablando en el contexto. En este contexto se lo dijo ahí, en este contexto se lo dijo. Marcos 13, 23. Y también se lo dijo aquí en Mateo, capítulo 24, 25. Ya os lo he dicho antes. Ahora, vamos a continuar y vamos a ver no me ha alcanzado la pizarra, pero si Mateo 24, capítulo 14, aquí podríamos aumentar lo que sigue aquí, porque en realidad es mucho más que esto. Se va a multiplicar la maldad, va a haber testimonio a todas las naciones. Y cuando se dé testimonio a todas las naciones, ¿de qué estamos hablando? Las enseñanzas que hemos dado, está hablando de los 2 olivos. Los 2 olivos son los que dan el testimonio, que son los 2 pueblos, que es el pueblo de Dios, o lo que llama la palabra de Dios la ciudad santa, o la nación santa, el pueblo de Dios. Y en este momento, cuando está pasando el testimonio, porque Él quiso... Como Él lo dijo muchas veces, en aquel momento dice, no se preocupen por lo que van a decir, porque en aquella hora os será dada palabra, porque no sois vosotros los que habláis, sino mi Padre que está en los cielos, el Espíritu de vuestro Padre. Eso lo enseñamos la vez pasada. El Señor Jesucristo lo dijo de 3 maneras, porque yo les daré palabra, dijo el Señor Jesús. En otra ocasión, el Señor dijo, en aquella hora ustedes no se preocupen lo que van a decir, ni lo penséis, porque... en esa hora les será dada palabra, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y en otra palabra dijo, porque no son ustedes, sino el Espíritu vuestro Padre. O sea que está hablando de lo mismo, está hablando de que Él es el que le da palabra. Él es el Padre, Él es el Padre con su Espíritu, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Jesucristo. Y Él está interesado en que se dé testimonio. Y cuando se dé testimonio aquí en alguna parte de este periodo de tiempo que no se sabe, cuando en una parte de esa es lo que se va a producir lo que llamamos el arrebatamiento, en alguna parte de aquí. Porque Él dijo, será predicado
el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿En qué momento? En el clímax de la predicación y del testimonio del pueblo de Dios a todas las naciones, a todos los reyes, a todos los presidentes, gobernadores, ministros, policías, ejército, llámelo como quieras. Cuando el pueblo de Dios esté en su máximo, dando el testimonio hasta la muerte, porque la Biblia dice, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio, y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, por eso es que vencemos. En ese momento de clima, de máximo testimonio, dice la palabra de Dios, y será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? El que está hablando el Señor Jesús. No el que se inventaron después, ni el que está en el 2018 en la televisión. No, él estaba hablando de este evangelio, el que estaba él hablando, el verdadero, el único. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y hay algunos que dicen que los que van a hacer esto van a ser los judíos. Dios mío, tenga Dios misericordia. ¿De dónde sacaron eso? No lo sé. Es lo que dijo Pedro en 1:16. No les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosas, cuentos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, y nosotros sabemos, dijo Pedro, lo que estamos hablando. Entonces dice, vendrá el fin. Ahora, después de lo que hemos hablado, quiero entrar rápidamente entonces, que cuando el Señor, en este momento, en algún momento aquí, porque la hora nadie sabe, el Señor lo dijo, ustedes no son de la noche, sino son del día, para que aquel día no lo sobrecoja como ladrón. Por eso él dijo, el Señor ha prometido librarnos de la hora del juicio que va a venir sobre todo el mundo. Entonces en ese momento salimos y luego el Señor regresa, viene en las nubes con poder y gloria, y cuando Él viene destruye al inicuo con fuego, con su gloria. La tierra, no solamente el inicuo, destruye la tierra y todo lo que hay en ella se quema. O sea que es lo que dice 24:14. Entonces vendrá el fin, donde dice que cuando viene mata al inicuo con su venida. Eso está en segunda de Tesalonicenses, me parece, versículo 8. Vamos a ver. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea que Juan vio una espada que salía de su boca. Aquí Pablo en Tesalonicenses dice, va a matar con el espíritu de su boca, y dice, y destruirá. No sé si alguien entiende esa palabra destruir. Destruir significa destruir. Dice, destruirá, ¿cómo? Con el resplandor de su venida. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Dios es amor, amén, pero también Dios es fuego consumidor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Él nos bautiza con su Espíritu Santo, amén, pero también Él sumerge en el fuego y bautiza con fuego, porque está escrito, Él sumergirá al mundo, a la tierra y todo lo que hay en la tierra en fuego. La Biblia dice que el mundo antiguo fue anegado por agua, porque en ese tiempo dice que como la tierra es sustentada por el agua y por el agua subsiste, por lo tanto el mundo de entonces fue sumergido en agua, pero los cielos y la tierra de hoy, dice la palabra, están reservados para el fuego. Eso es lo que es el bautismo o el sumergimiento en fuego, porque eso es lo que está escrito en Mateo y Lucas, cuando Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo para arrepentimiento, pero detrás de mí viene otro mayor que yo, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Con Espíritu Santo y con fuego. ¿Cómo es eso? Que cuando venga
limpiará su era, apartará el trigo y a la paja la quema. Eso es lo que quiso decir. Que cuando Él viene es el juicio. Entonces, ¿dónde está eso para confirmar lo que estamos hablando? Que cuando Él viene se acaba todo. Bueno, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice, pero el día del Señor, que cuando Él viene, voy a apuntar estos versículos aquí. El primero que habíamos leído está en segunda de Tesalonicenses 2, 8 y 9, me parece. Y luego está en segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a leer del 10 al 12. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? Ya lo dijimos, lo que dijo el apóstol en Lucas. Sin advertencia. Vendrá cuando no lo penséis. Eso significa como ladrón en la noche. En el cual, en ese día, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella haya serán quemadas. No sé cómo se puede entender esto. ¿Qué es lo que va a ser quemado? La tierra y todo lo que hay ahí. Eso es lo que Dios llama el bautismo en fuego. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Qué cosa va a ser deshecho? La tierra y todo lo que hay ahí. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y este mensaje que estamos hablando no es para traer temor ni miedo. Este mensaje es para alentar al pueblo de Dios para vivir de una manera, como dice acá, santa y piadosa, alejados del mal, alejados del mundo. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. O sea que no permitamos que la televisión, Hollywood, la música y hasta música cristiana también nos afecte. Porque hay mucha música que afecta nuestras vidas. Tenemos que ser apartados y separados del mal. La Biblia dice que si uno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor de Dios no está en nosotros. La Biblia dice que si uno se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Ese mensaje como que ya no se escucha. O sea que hay muchos que están celebrando la fiesta del conejo rosado, con conejos por todos lados y con huevos rosados. ¿Qué es eso? Alguna vez estudié qué significa eso y cuando me di cuenta de lo que es, ya no quiero ni saber más de lo que es. Yo sé que eso no es de Dios, eso nació en Babilonia, es una fiesta pagana, satánica y diabólica. Y la iglesia, con los huevitos y los conejitos. Y cuando alguien reclama, como alguien me escribió, hermano, yo reclamé esto en la iglesia, ¿y sabe lo que me dijo el pastor? Que no disturbe la armonía de la iglesia. Y me dijo, hermano Felipe, si yo sigo hablando que eso no es de Dios, me van a votar. Y yo le dije, bienaventurado es si por la causa de Jesucristo os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros. Alegraos porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los que hablaron la verdad. Y después le dije, hermano, el que añade la iglesia es Jesucristo. Y hay muchas ovejas allá que no saben que son ovejas de Jesucristo y están esperando escuchar la voz del Maestro, del Señor Jesús, de lo único pastor de las ovejas que dio su vida. Pero esas ovejas que no saben que son ovejas, ese campo que está blanco para la siega, como dijo el Señor, no pierdas tiempo en cuatro paredes todos los domingos con gente que está satisfecha de su vida, que creen que están agradando a Dios porque se reúnen los domingos. Y que sin embargo, de sus labios cantan, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. O sea que no perdamos más tiempo y concentrémonos en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que cumplamos sus mandamientos y vivamos para Él, que renunciemos a todo lo que poseemos y que seamos verdaderamente sus discípulos. Como Él dijo, si vosotros permaneceréis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces yo le dije a este hermano, no te preocupes, hay mucha gente afuera que necesita escuchar la verdad y solamente la puede escuchar de los labios de aquellos que tienen la verdad. Ejemplo, los conejos rosados y los huevitos rosados, eso no es de Dios. Si ellos lo quieren seguir haciendo es su problema, pero tú tienes que decir la verdad. Porque nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Ellos también. Entonces,
¿De qué estamos hablando? De que cuando Jesús reveló su palabra en su doctrina y en su enseñanza, Él lo dijo, les he dado a conocer todo. Entonces, Apocalipsis, esto es todo lo que hay en Apocalipsis. Guerras, hambres, tsunamis, pestes, señales mentirosas en los cielos, terremotos en muchos lugares, persecución, ejecución, traición entre hermanos, martirio, tribulación, falsos profetas, engaños. El amor se enfría, pero también hay predicación del evangelio, testimonio para todo el mundo. O sea, eso es todo lo que hay. Y está todo en misterio. Apocalipsis es un misterio múltiple. Entonces estamos hablando de que vamos a hablar de Gog y Magog en esta línea que el Señor Jesucristo nos dejó. Entonces, en esa línea nos quedamos en que cuando Él viene se acaba todo y estamos leyendo allí. Dice el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, o sea, en el día de Dios, cuando Él viene, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, que dice, esperamos su promesa, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? ¿Por qué cielos nuevos y tierra nueva? Créeme, cuando Él viene con toda su gloria, todo esto se funde y queda como un mar de vidrio con fuego. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 15, pero sus hijos vamos a estar parados en ese mar, cantando alabanzas a Dios. Orad y velad para que seáis tenidos por dignos de estar en pie cuando Él venga. Entonces, vamos a ver Armagedón, Gog y Magog, y vamos a ver que es lo mismo. Vamos a ver que, en otra oportunidad probablemente, que Apocalipsis capítulo 8 y 9 es lo mismo que Apocalipsis 16, que las trompetas están íntimamente relacionadas con las copas de ira, que los sellos están relacionados íntimamente con las trompetas y las copas. Entonces, vamos a empezar con Gog y Magog y vamos a leer primero el pasaje donde está allí en Apocalipsis. Eso está, vamos a leerlo desde el capítulo 19 y vamos a leerlo del versículo 20 y voy a leerlo rápidamente. Apocalipsis 19, 20 hasta el capítulo 20, 10. Para los que tienen espíritu bereano, Apocalipsis 19, versículo 20, hasta el capítulo 20, versículo 10. Esto es lo que vamos a leer. Entonces, mientras están buscando, por favor, vayan leyendo, porque escudriñen todo lo que se les dice. Nunca, como dice la palabra, escudriñarlo todo, retener lo bueno, probar los espíritus si son de Dios. ¿Cómo se prueban los espíritus? Por lo que habla. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. ¿Qué significa eso? Que toda persona que no cree que Jesucristo es Dios manifestado en carne, ya tiene el espíritu del diablo. Así de radical, hay que decirlo, porque no hay otra manera de que eso llegue tal y cual es. O sea, si alguien cree que ese hermano de Lucifer, como los mormones, o como los testigos que creen que es el hermano, o que es el arcángel Miguel, alguien me dijo que así es lo que decían ellos. Y dije, wow. O sea, ya saben de quién están hablando, ya saben dónde están parados. Están parados en una mentira tan peligrosa que la Biblia dice que el que se desvía de la doctrina de Jesucristo no tiene a Dios. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 19:20. Dice, y vi la bestia y los reyes
y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Y vayan guardando esas tres palabras: bestia, reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Y ya sabemos, no vamos a ir a más arriba, pero el que monta el caballo es el Verbo de Dios. Es el Señor Jesucristo viniendo. Eso más claro no puede estar. Dios mío, vi el cielo abierto y el que lo montaba sea fiel y verdadero. Tiene un nombre escrito, el Verbo de Dios. O sea que Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguien quiere discutir, por favor, como dije alguna vez, váyase a un restaurante, tómese una ducha, tómese café, haga lo que quiera. Pero si usted no cree que es Jesucristo el que está hablando, el que viene, no es para usted este video. Que Jesucristo es el que está viniendo. Y cuando Él viene, dice, versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella. Y habíamos hablado quién es la bestia. La bestia es el sistema y toda la gente que envuelve eso. Son millones de gentes. Y delante de ella las señales con las cuales había engañado. ¿A quiénes engañó? A los que recibieron la marca. Y le habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, dice la Biblia, fueron muertos con la palabra que salía de la boca del que montaba el caballo. O sea, ¿la boca de quién? De Jesucristo. ¿Cómo es que los mata? Con su boca, con el espíritu de su boca, con la espada de su boca, con el resplandor de su gloria. Ok, ¿a quiénes los arrojan en el fuego? Ahí lo dice. A todos ellos que están en el versículo 20 y también el versículo 21 dice, y los demás. Eso es lo que dice. ¿Quiénes son los demás? Todos los demás. Fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Quiénes son las aves? Los ángeles. La Biblia, cuando habla de ángeles, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las aves. Dios envía a sus ejércitos y los ángeles saben dónde tienen que ir. Entonces vi a un ángel que descendía del cielo. ¡Wow! Capítulo 20, dirá uno. Ya, estamos 19, se cerró y ahora viene el capítulo 20. ¡Oh! Acuérdense lo que enseñamos al principio. Acá lo único que dice, en un capítulo 20, una cosa nueva. No, acá lo que dice es lo que dice. Juan en el principio dice, el Señor le dijo, escribe las cosas que has visto, las que son ahora y las que vas a ver después. Nada más, eso fue todo lo que está escribiendo y viendo. Y lo que vio acá es lo que vio. Vi un ángel que descendía del cielo. ¿Qué pasó? Ahí nos dice que después que fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de la carne, o sea que fueron lanzados al lago de fuego y azufre. O sea, ¿y después de eso qué? Oh, después de eso es otra cosa. No, lo que está diciendo simplemente es un misterio que le plació que esté allí incrustado entre el capítulo 19 y entre el capítulo 21. ¿Qué está incrustado ahí? Lo que vio. ¿Qué vio? Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón. ¡Wow! Satanás, sí. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¡Wow! O sea que a Satanás lo ataron por 1000 años. Les recomiendo que escuchen la enseñanza del milenio. Y hemos enseñado bastante esto, no voy a repetirlo, pero 1000 años en las escrituras, como hemos enseñado en los misterios de Dios, 1000 años para Dios significa mucho tiempo. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl mató a muchos, pero David mató a muchísimos más. O sea, vayan a esa enseñanza y se van a dar cuenta que cuando habla de 1000 años, él está hablando no de un término exacto de años,
sino de un periodo largo de tiempo. Y alguien va a decir, no, dice 1000. Bueno, no voy a discutir. Repito lo que dijo el Señor en Lucas. Son misterios que lo está diciendo, pero no lo entienden. Y eso no he sido llamado a convencer a nadie. Entonces, dice que, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Y lo encerró y puso sus sellos sobre él. ¿Para qué? Aquí está la clave. Para que no engañase ¿a qué? Para que no engañase más a las naciones. Para que no engañe más a las naciones. ¿Por qué? Nos acordamos de la Torre de Babel, que una vez se pusieron de acuerdo y dijeron estos hombres malos, hagámonos un nombre y hagámonos una torre que llega hasta el cielo, de tal manera que juntos, hablando un mismo idioma, con un mismo propósito, construyamos una pirámide, una torre que llega hasta el cielo y vamos a ir a destruir a Dios. Vamos a alcanzar a Dios, no lo necesitamos a Él. Lo podremos lograr nosotros mismos. Es lo que se llama hoy día la nueva era, que nosotros podemos ser dioses. He escuchado a unos predicadores famosísimos en la televisión que dicen, I am, I am, I am. O sea que si Dios es Dios y nosotros somos sus hijos, quiere decir que somos diositos. O sea que ya están hablando eso. Hay muchos que están totalmente engañados. Son sinceros, se la creen con todo el corazón, pero no saben que el diablo los tiene totalmente posesionados en sus mentes porque ya les hizo creer esa mentira. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que lo ata por 1000 años, por un tiempo muy largo, para que no engañe más a las naciones, ¿por qué? Porque su meta de él siempre ha sido engañar a todos para levantarse contra Dios. Entonces, esa es la razón por la cual es atado hasta que fuesen cumplidos 1000 años. O sea que la Biblia dice que el día y la hora no se sabe, que los tiempos y las sazones Dios las puso en su sola potestad. Cuando los discípulos dijeron, ¿cuándo va a ser esto? Restaurarás el tiempo, el reino, o sea, restaurarás a Israel. No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. A ustedes no les interesa, ni les debe preocupar el cronos ni el kairos, ni el tiempo ni las sazones, que solamente Dios en su sola potestad. Entonces cuando acá dice, se cumplió los 1000 años, entonces Dios estaría contradiciéndose y estaría dando exactamente un tiempo de lo que va a pasar, y no es así. Él simplemente está diciendo que se va a cumplir un periodo largo de tiempo, y dice, como dice acá, hasta que se fueron cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Cuánto? Un poco de tiempo. ¿Dónde sucede eso? Ya lo habíamos explicado. Eso me parece que está en Apocalipsis capítulo 12, donde le dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién? A la iglesia, al Israel de Dios, a los que guardan los mandamientos, el testimonio de Jesucristo, a los 2 olivos, a Jacob y a Israel. Oh, pero no son los mismos, no son los mismos. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Que en el capítulo 20, ahí viene el versículo famoso, pero viene después de lo que dice, o sea, de lo que dijo. Y después debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Para qué? Para engañar a las naciones, porque Dios lo va a permitir. Y vi tronos, dice, y se sentaron sobre los que en ellos, o sea, sobre los tronos. Ok, lo que quiero decir acá, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, y vi. ¿Qué vio? Vi tronos.
Eso es todo lo que está hablando. Él vio. El Señor le dijo, escribe lo que ves. Ok, él vio tronos. Pero él no está diciendo en qué momento esos tronos se pusieron allí. Él no está explicando nada cronológico. Él simplemente está diciendo lo que vio. Dice que vio tronos y dice que se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Según lo que yo entiendo, la Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes y que nosotros juzgaremos a las naciones con vara de hierro. Eso lo dijo el Señor en Apocalipsis. Dice, el que venciere. Y le estaba hablando a las iglesias. Eso es lo que dijo el Señor en el principio, en el capítulo 1. Escribe y comunícale a los mensajeros de las iglesias. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. O sea, eso es lo que dice la palabra de Dios. Él dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Dónde está eso? En primera el capítulo de Apocalipsis. Él mismo lo dijo ahí. Dice, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él se anuncia que nos va a hacer, nos hizo reyes. ¿Por qué? Porque Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Verso 10. O sea que la Biblia dice, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La Biblia dice que ya hemos resucitado con Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales reinando con Él. Quiere decir que nosotros ya hemos participado de una resurrección. Hemos pasado de muerte a vida. Eso significa resucitar. Eso es lo que el Señor dice. Bienaventurados los que participaron de una resurrección, de la primera. ¿Cuál es? La del nuevo nacimiento. Entonces, eso es lo que vio. Vio tronos y se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Y también que vio las almas de los capitados. Él vio en el espíritu el futuro. Y dice que también vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando acá? Que cuando el evangelio sea predicado a todo el mundo, no hay nadie que no va a saber la verdad. La verdad. Nadie puede conocer la verdad si uno no la tiene. La gente no puede escuchar la verdad si el que la está entregando no la tiene. O sea que se puede escuchar muchos evangelistas, pastores, reverendos, llámese como quiera, por la televisión, por la radio y en los aposentos y en las sinagogas. Eso no significa nada. Eso no significa que ellos tienen la verdad porque mencionan el nombre de Jesús. Es más, Él lo dijo, muchos me dirán en aquel día. Y yo les voy a decir, no los conozco. O sea que eso no garantiza en absoluto que la gente está escuchando la verdad. La verdad es lo que Él dijo, como lo dijo, con la intención con que lo dijo, tal y cual. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que tenemos la verdad. Porque el que tiene la verdad tiene la simiente de Dios. Tiene el cera de Dios, tiene la progenie de Dios y no puede practicar el pecado, dice la Biblia, por ejemplo. Así que, ¿de qué estamos hablando? Que simplemente los misterios Dios los entrega y cuando Juan simplemente dice, y vi tronos, sí, eso es lo que vio. Y también vio las almas. No estaban en la tierra. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¡Wow! Esos son los judíos que se convierten al último. Dios mío. Que se convierta. Cuando Él viene no hay tiempo para convertirse más. Estamos viéndolo bien claramente. Por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Quiénes vivieron y reinaron con Cristo 1000 años? Todas estas personas. ¿Quiénes? Los que estaban sentados en los tronos. Según la palabra de Dios, estamos resucitados, sentados en los lugares celestiales y ya somos reyes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es un misterio, no lo entendemos intelectualmente, pero tenemos que creerlo en el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Vivieron y reinaron con Cristo
un periodo largo de tiempo. Ya han pasado más de 2000 años cronológicos. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, ¿cuándo van a resucitar esta gente? Ahí está en el mismo capítulo, el versículo 11, cuando dice, vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Quiénes? Todos los muertos. Las naciones, y él separa a la derecha y a la izquierda. Eso es lo que está hablando. Y entonces dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte, o sea, el Señor no garantizó que nos iba a salvar de la primera muerte. Él dijo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso es lo que nos ofreció. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán, ¿qué? Serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Pero la Biblia no dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Por eso dice, serán en el futuro. ¿Por qué? Porque van a reinar con el 1000 años. Pero ¿cómo es eso? Serán reyes, pero dice que ya somos. Él está hablando como está hablando, es un misterio. Ahora, aquí viene la parte 7. Cuando los 1000 años se cumplan, o sea, ¿cuándo es eso? La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes. Somos real sacerdocio. Hemos pasado de muerte a vida. Estamos con Cristo juntamente resucitados y sentados en los lugares celestiales. Ya estamos reinando con Él. Entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando los 1000 años se cumplan. ¿Qué significa eso? Que cuando pase ese periodo largo de tiempo, ¿qué va a pasar? Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué prisión? La que habló aquí en el capítulo 20, que cuando prendieron a Adrón, lo ataron. ¿En qué momento lo ataron? Eso lo hemos enseñado varias veces, pero lo voy a decir por amor a los escogidos, como dice Pablo, para que ellos también alcancen salvación con nosotros. Eso está en Juan capítulo 12. Lo voy a apuntar con rojo porque este versículo es muy importante. Juan capítulo 12, desde el versículo 30 hasta el 33. Léanlo. Cuando fue arrojado, cuando fue atado, la Biblia dice que él despojó a los principados y los potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para que por la muerte poder destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Pero no vemos que todas las cosas le sean sujetas, dice la Biblia, porque el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, ¿cómo es eso? Versículo Juan, capítulo 12, versículo 30 al 33 dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Cuándo? Ahora, dijo él. Ahora el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Vamos a ver que el príncipe de este mundo es nada más ni nada menos que Gog. Y lo vamos a ver por las escrituras. Gog, el príncipe de este mundo, dice, será echado fuera. ¿Quién es este Gog? Es el dragón, la serpiente antigua y Satanás, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, con D minúscula. Ese príncipe de este mundo será echado fuera. Él dijo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuera levantado de la tierra a todos, atraeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Quiere decir que el Señor Jesús echó fuera a Satanás. Cuando Él lo echa fuera, ¿de dónde? Del mundo. Lo paraliza, lo encierra, no lo deja totalmente libre para que no engañe a las naciones de una manera total. Pero al último lo sueltan. ¿Y para qué lo sueltan? Lo dice ahí. Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, cuando ese periodo de tiempo se cumpla, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Ese es el único propósito. Se le ató para que no engañe a todas las naciones a la misma vez, pero se le suelta por un poco de tiempo al último para que logre lo que tenía que lograr en Babilonia, en la Torre de Babel. Un solo nombre, un solo sistema y que todos se sometan a ese sistema. Y el que no,
decapitado. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿A dónde? A los 4 ángulos de la tierra. ¿A dónde es eso? A Gog y a Magog. ¡Wow! O sea que va a engañar a todo el mundo, a todas las naciones en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. A Satanás y a todo su reino y a todo lo que él controla. Yo diría a Gog y a toda la cizaña. A Gog, a Satanás y a toda la paja. ¿A fin de qué? O sea, los reúne para reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Y acá voy a hacer un paréntesis para aquellos que aman la verdad. Ya saben cómo es la tierra, como Dios dijo que era. Y acá esta palabra anchura en el griego significa plato. Esa palabra anchura es plató, que viene de la palabra que en la Strong es la 4116, que significa platus. Y esta palabra platus significa plano. O sea, que vino sobre la, ¿cómo se dice? La llanura, o sea, sobre el platus, sobre lo plano de la tierra. Y rodearon, ¿qué? Rodearon el campamento de los santos. Pero un momento, él dice que fue a engañar a todas las naciones, a todos los continentes. América, Oceanía, África, Europa, todos los continentes, a todas las naciones. Pero, ¿cómo van a subir todos ellos? ¿A dónde? Rodearon el campamento de los santos de la ciudad santa. Está hablando el pueblo de Dios. Lo que hablamos aquí, la secuencia. Iba a haber persecución, ejecución, tribulación y todo. Pero esto os servirá para dar testimonio y entonces vendrá el fin. Y entonces dice que rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios, ¿qué pasó? Lo que dijo en Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, lo que acabamos de leer. Eso es lo que pasó. Lo que dice 2 de Tesalonicenses, que cuando Él viene con su gloria destruye todo. Y dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿A quién? A todos. Engaña a todas las naciones, como la arena del mar, y todas vienen contra quién? Todos vienen contra el pueblo de Dios, contra la santa ciudad de Dios, contra la Sión de Dios, el pueblo de Dios, contra los 2 olivos. ¿Y qué va a pasar? De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado donde estaba el falso profeta y la bestia. ¿Quién es la bestia? Toda la cizaña, todo el sistema. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y también dice el versículo 11, y vi un gran trono blanco, y ahí viene el juicio a todos los muertos. Sí, porque todos estaban muertos. Dice el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Y fue abierto otro libro, el de la vida. Y fueron juzgados, ¿quiénes? Los muertos, por las cosas que hicieron. Y el versículo 13, y el mar entregó, ¿qué? Sus muertos. Y la muerte y el infierno entregaron, ¿qué? Sus muertos. Ok. Entonces, vamos a unir lo que estamos hablando con Gog y Magog. Y vamos a darnos cuenta. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 16. Vamos a ver que está hablando lo mismo. Apocalipsis, capítulo 16. Cuando vemos en la sexta trompeta, o sea, en la penúltima, prácticamente, en la penúltima copa de ira. En la penúltima copa de ira, el sexto ángel derramó su copa, Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derrama su copa. Sabemos que las copas de la ira es las plagas postreras, o sea, lo dice lo último, la última que Dios derrama. Y en la penúltima copa de ira, dice, en el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes de Oriente. Esto que está acá es lo mismo que hemos leído en Apocalipsis capítulo 19 y 20. Gog y Magog, que subieron
de los 4 ángulos de la tierra. Y dice, se secó el agua para que estuviese preparado el camino de los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, Gog. Y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? Todo su sistema y toda la cizaña. Y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El que hace las señales y prodigios para engañar a la gente. ¿Para qué? Para marcarlos. Y dice, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. ¿Cuál es su propósito? Engañarlos. Ahora estos, dice, que hacen señales. Estos son los que hacen las señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Eso lo hemos leído en 2 de Pedro. Acabamos de leerlo. El gran día del Dios Todopoderoso. No hay otro día. Ese es el día de Él. He aquí, dice, yo vengo como ladrón. O sea, sin advertencia. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En otras palabras, el Señor está diciendo lo que dijo en Lucas. Orad, velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán a este mundo y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor dijo al que venciere, dice, yo lo libraré de la hora de la prueba que vendrá sobre toda la tierra, porque como un lazo vendrá sobre todos. Él dijo entonces, aquí yo vengo pronto como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no sea desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió, o sea que él dijo esto en el medio de esas 2 palabras, que vienen a todas las naciones. Satanás viene con todos sus ejércitos, los reúne para la batalla del gran día de Dios, la misma batalla que está hablando en Apocalipsis capítulo 19, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo mismo. Es la misma. Entonces dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esa palabra Armagedón es una palabra media incierta, pero es más cierta en el sentido de la definición de las palabras en el hebreo. Esa palabra Armagedón tiene una combinación de 2 palabras, Har y Moguet. Har es monte. Y Moguet viene de una raíz que tiene que ver con Sión. Podemos decir que es un monte alto, es el monte de Sión. Eso es todo lo que puedo decir porque no sé más. O sea que está diciendo que los reunió en el lugar que en hebreo es Armagedón o el Armoguet o el monte de Sión. ¿Quién es el monte de Sión? Lo que leímos allí es la ciudad santa. Es el pueblo de Dios, donde quiera que esté, donde quiera que estemos, somos el pueblo de Dios. La Biblia dice que somos un edificio constituido de piedras vivas, somos un sacerdocio espiritual, un edificio espiritual. Nuestro propio cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Quiere decir que donde quiera que haya un hijo de Dios, allí está Dios con sus hijos, es el monte de Sión. Y acá dice en capítulo 16, donde estamos leyendo, dice que los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Quiere decir que cuando viene la bestia, Satanás, a reunirse para la gran batalla del gran día de Dios y los reúne en un lugar que se llama Monte Sión, está hablando de lo mismo que el capítulo 20, cuando dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla. ¿Cuál batalla? El día de Dios. ¿Por qué? Porque de Dios desciende fuego y los consume. Y luego, ¿qué pasa? Vi el trono y empieza el juicio. Ahora vamos rápidamente, nos queda poco tiempo, en el sentido de que pasó ya más de 1 hora. Y vamos rápidamente, porque no puedo dejar de ir a Ezequiel capítulo 38, donde vamos a ver todo lo que hemos hablado bien claramente. Y vayan leyendo. Ezequiel capítulo 38, y vamos a leer todo el capítulo 38 prácticamente hasta el capítulo 39, verso 8. Es importante. Muy importante que leamos todo, porque el título es Gog y Magog. Y mientras están abriendo su Biblia, quiero decirle que la palabra en hebreo Gog es la número 1463. Y he estudiado mucho esto por muchos lados y la conclusión que he sacado es que es incierta el significado. A no ser que Dios nos revele su misterio, es imposible que entendamos
Podemos oírlo, pero no lo vamos a entender. Podemos verlo y leerlo, pero no lo vamos a saber a ciencia cierta. En otras palabras, si intelectualmente y teológicamente queremos saber lo que significa Gog y Magog, vayan ustedes mismos a las concordancias, al idioma hebreo, y van a llegar a una conclusión. Su definición y su significado es incierto. Y esa es la verdad. Porque según la academia o la definición de la palabra hebrea Gog, es un nombre de un israelita. Eso es lo que dice. Es un nombre masculino y es el líder de una nación del norte. Gran cosa. O sea que no me ayuda mucho eso. Y Magog dice, quizás es la tierra de Gog. O sea, cuando uno busca el significado en los diccionarios en el hebreo, dice, quizás sea la tierra de Gog. Un hijo de Jafet. Y eso es todo lo que dice. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Lo que dijo el Señor. O sea, a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. Entonces el Espíritu Santo es lo que nos guía. Y como la academia y los intelectuales nos dicen que la verdad que no sabemos qué significa Gog, entonces vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 38. Y nos concentramos ahí y vamos a ver que todo lo que dijo el Señor en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y en Apocalipsis está bien claro en Ezequiel capítulo 38. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra. O sea, contra significa con un enemigo. Contra Gog. ¿Quién en tierra de Magog? O sea que contra Satanás en tierra de Magog. ¿Dónde es Magog? Donde está toda la cizaña. Ahora dice, Gog en tierra de Magog, príncipe soberano. O sea, lo llama a Gog, lo llama príncipe soberano. Que yo sepa, Jesucristo llamó al diablo príncipe de este mundo. Jesús dijo eso, yo le creo. La Biblia dice que Gog era un príncipe, pero era soberano. O sea que soberano sobre todo lo demás. Príncipe de la tierra. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti. ¿Quién está contra este tipo? Dios mismo. La Biblia lo llama el enemigo de Dios, el acusador de los hermanos, el adversario. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que él estaba contra este adversario. O sea que yo estoy contra ti, y lo repite, oh Gog, príncipe soberano. Y dice, te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. Y en quijadas. Sí, porque él es el dragón. Eso se lo reveló a Job. Leamos después Job capítulo, ahí le revela Job capítulo 38, capítulo 39, 40, ahí le revela a Job y Job le dice, wow, yo hablaba lo que no entendía. Dios le dio una revelación a Job de quién es Satanás y prácticamente le describió al dragón. Y ese mismo dice, te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes de todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Está hablando de lo mismo de Apocalipsis 16 y de Apocalipsis capítulo 20. A Gomer, Cus, Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, a Gomer, todas sus tropas, la casa de Torgama, de los confines del norte y todas sus tropas. ¿Cuántos? Muchos pueblos contigo. La Biblia dice una muchedumbre como la arena del mar, de todas las naciones. Dice, prepárate y apercibe, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. He aquí, este es importante, versículo 8. De aquí a muchos días serás visitado al cabo de años. Esa palabra es muy importante. ¿Cuándo va a ser esto? Al cabo de años. Al cabo de años. ¿Qué significa al cabo de años? En la línea, al cabo significa al final. Al final es que el Señor viene. ¿Cuándo va a pasar esto? De aquí a muchos días serás visitado al cabo de años. Vendrás a la tierra salvada. ¿A quién le está hablando? A Gog, al príncipe soberano, al príncipe de este mundo.
Vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Porque Dios está recogiendo a todas sus ovejas de todos los pueblos, al verdadero Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hay muchos que creen que son los que tienen el apellido de la etnicidad de Abraham. Dios mío. Ay, que cómo te apellidas tú. Ay, quizás sí, tú eres uno de los judíos esos que están allá. Hay que ir a Jerusalén y etcétera. O sea, para mí, o sea, con toda, y no se ofenda, para mí es una mentira honesta, pero que el diablo está riéndose atrás. Porque esa no es la verdad. Cuando Dios dice lo que dice acá, vendrás a la tierra salvada de la espada. Está hablando de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel. Gálatas 6:16, somos el Israel de Dios, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones. Pueblo mío, salid de en media, dice el Señor, de la gran Babilonia, y todos ellos morarán confiadamente. Y dice, subirás tú, le está hablando a Satanás, porque fue soltado por un poco de tiempo para engañar a las naciones, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. ¡Wow! ¿Cubrir qué? Oh, Jerusalén, allá en... No. La tierra. No está hablando del Estado de Israel allá por la tierra palestina. Está hablando de... Esto es mundial. Cubrirás la tierra. Dice, cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. ¿Cubrir qué? La tierra. Todo el platus de la tierra. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitaban sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Porque los hijos de Dios no estamos peleando, ni maldiciendo, ni haciendo guerras. Somos gente pacífica, bienaventurados los pacificadores. Dice la palabra de Dios. Para arrebatar, decía, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo, ¿sobre quién? Sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro y para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, dice el Señor, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog. ¿Quién es Gog? Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Profetiza, hijo de hombre, y di a Gog. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo. Eso es lo que se llama la batalla de Margedón, Gog y Magog. Dice, y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, con gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel. ¿Dónde está el pueblo de Dios? En todos los mundos, en todas las naciones, por todos los lugares del mundo entero. Allí está el pueblo de Dios. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. ¿Dónde? ¿Cuándo? Lo dice ahí Ezequiel capítulo 38, versículo 16. Será al cabo de los años. Y acá dice, será al final de los días. El Señor dijo los días postreros. ¿Cuándo va a ser esto? ¿De qué está hablando? Apocalipsis capítulo 20. De eso está hablando. Será al último, al cabo, al final de los días. Por la sexta copa derramada. Por ese tiempo más o menos. Porque cuando viene la séptima copa, en los días de la trompeta de la séptima copa, la Biblia dice que empieza la eternidad. Sí, porque dice el tiempo no será más. O sea, si el tiempo no será más, entonces empieza la eternidad. Cielo nuevo y tierra nueva. Entonces dice, eso será al fin de los días. Y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, de Dios salió fuego y los consumió a todos. Toda la gente lamentarán porque lo verán venir en las nubes con su poder y gloria.
Y dice, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor, hablando de Satanás y de Gog. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos? Hablando de lo que Dios le dijo a Job. ¿No eres tú aquel de quien yo hablé en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos? Lo que dijo Isaías. En aquel tiempo, dice, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo, cuando en el día final, habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová, el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia, con hambre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. En Apocalipsis capítulo 16 está todo eso. En el versículo 21 que dice que va a venir un granizo tan grande con fuego. Cuando viene fuego, pero va a venir con piedras que van a quemar. Sodoma y Gomorra fueron quemadas y hasta el día de hoy hay pruebas de azufre que son bolitas así como de una pelota de ping-pong. Más pequeñas, más grandes. Y así fue destruida Sodoma y Gomorra. Pero dice que el granizo de fuego que va a venir de azufre, porque el azufre es tan poderoso que derrite el hierro. Y dice la Biblia que va a ser de un talento. Eso pesa como 56 libras. O sea, imagínense como una bolsa de cemento así. Así va a ser el azufre que viene al cielo. Y eso está en Apocalipsis capítulo 16, 21. Y está hablando lo mismo. Dice, litigaré contra él con pestilencia, con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas. ¿Qué cosa? Impetuosa lluvia, pero no lluvia de agua, sino de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. ¿Por qué van a hacer? ¿Por qué las naciones van a saber que Él es Jehová? ¿Saben por qué? Porque Él dijo que cuando Él venga reunirá a todas las naciones y los va a separar a la derecha y a la izquierda. Por eso es que todos lo van a saber. Porque Él dijo eso. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo a aves de rapiña. En Mateo 24, 28, eso es lo que está hablando. Donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las aves. Y dice, y de toda especie y la fiera del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová, y enviaré, ¿qué cosa? Fuego. ¿Sobre quién? Sobre Magog. ¿Quién es Magog? La tierra y toda la cizaña y todo el trono de la bestia, todo el imperio mundial, con toda la cizaña que hay ahí, y sobre los que moran con seguridad en las costas. En las costas. Y sabrán que yo soy Jehová, y haré notorio mi santo nombre. ¿Quiénes son esos que están allí? Tú lo sabes. Esos son los que han salido de la gran tribulación. Los que están vestidos con vestiduras blancas. Los que mantuvieron el nombre de Jesucristo. Para algunos, el nombre de Yeshua, Jesús. Créeme, el fundamento de Dios está firme. Dios conoce quién son sus hijos y nosotros sus hijos sabemos quién es Dios. Así que Él sabe que a algunos de nosotros le decimos Jesucristo. Jesús, Él sabe eso, para todos aquellos que se creen sabios en su propia opinión. La Biblia dice,
¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él, dice Jehová. Versículo 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. ¿Cuándo? Nunca más. Wow. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. O sea, que ¿dónde está el milenio? Que, o sea, Él va a venir, va a reinar en 1000 años y otra vez las naciones se van a juntar y van a otra vez a pecar y el día... O sea, algo está mal en esa teología. Prefiero lo que Él dijo. Espero que así haya sido de bendición para todas las ovejas del Señor Jesucristo, porque ellas escuchan la voz de Él, no la mía. Dios los bendiga.